El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permitas, Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gastemos unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Seguimos acompañando al pueblo en toda esta caminada a lo largo del desierto. Y como hemos escuchado en los días anteriores, viendo las dificultades que vive el pueblo: hambre, sed, desierto. Y mencionar la palabra desierto, encontrarnos con un pueblo en el desierto, nos tiene que ayudar a pensar a nosotros en los desiertos de nuestra vida. ¿Quién de nosotros no ha vivido momentos de desierto, momentos de sequedad, momentos de aridez? ¿Quién de nosotros no ha tenido dificultades a lo largo de nuestra vida? Y de pronto nos puede pasar a veces como a este pueblo que se queda mirando para atrás. Las dificultades del desierto los ha puesto a soñar con las cebollas de Egipto. Allá tenían comida, alimentos. Ahora ni siquiera tienen agua. Pero el texto nos muestra cómo Dios no abandona a su pueblo. Dios está ahí para darles agua. Dios les da alimento y les da agua, les da compañía, los acompaña en su caminada por esta tierra, hacia la tierra prometida, en búsqueda de la tierra prometida que Él les prometió. Muchos, dice el texto, que no entraron a la tierra prometida porque Dios los había castigado por su rebeldía. Sabemos muy bien que Dios no castiga, que Dios, al contrario, solo sabe amar, y con este pueblo sigue siendo fiel a la promesa. Somos nosotros los que leemos la historia a veces así, cuando nos pasan dificultades, cuando hay situaciones difíciles. A veces creemos
que es que Dios nos ha castigado, que Dios nos está castigando, pero Dios solo sabe bendecir, acompañar. Este texto nos recuerda además que al igual que el pueblo de Israel somos caminantes, que vamos siempre en búsqueda de una tierra nueva, de una tierra mejor. Que los desiertos en nuestra vida no nos oculten, no nos impidan ver ese horizonte al cual todos estamos llamados. Seguimos luchando, seguimos caminando en medio de las dificultades y de los desiertos, recordando que nuestra vida está llena de esos momentos de aridez, pero que nada ni nadie nos puede hacer perder el objetivo. Sigamos luchando por nuestras metas, en búsqueda de un horizonte nuevo, que todos los propósitos que a lo largo de nuestra vida nos hacemos, pues lleguen a un fin, aunque hayan dificultades, aunque hayan desiertos en nuestra vida. El texto del Evangelio nos cuenta que Jesús está inquieto, curioso por saber qué dice la gente, quién es el Hijo del Hombre. Y por supuesto, habían respuestas. Pedro, que siempre estaba ahí para responder con audacia, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro, que ha acompañado a Jesús a lo largo de su predicación, tiene ahora la certeza de saber que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Después nos encontraremos con Pedro, que niega a Jesús, que cae, pero que al final eso nos hace caer en cuenta que toda nuestra vida es así. Hay momentos en que tenemos las cosas claras y a veces en que el horizonte se nos presenta oscuro. Pedro tiene esa certeza en este momento. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y a renglón seguido encontramos cómo Jesús le confiere a Pedro una misión: liderar la iglesia, ser el líder de esa comunidad de seguidores de Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le encomienda una misión muy importante: acompañar a su iglesia, ser el primero de los discípulos para ser acompañante, seguidor, el líder de esa naciente comunidad. Y enseguida, después de este momento, Jesús les anuncia la pasión. Por supuesto, los discípulos no estaban dispuestos a escuchar estas palabras, que aquel a quien habían seguido ahora les dijera que iba a morir. Pedro, por supuesto, ahora aparece rechazando esas palabras de Jesús. No quiere que eso le pase a Jesús. Él no quiere a un Mesías muerto. Él lo quiere tener ahí, cerca. Y Jesús, como vemos, se siente incómodo con esta actitud de Pedro. Sin embargo, Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, reafirma su confesión, reafirma ese deseo de seguir a Jesús, reafirma el deseo de dar la vida por el Señor. Creo que este texto nos está invitando a pensar cada uno de nosotros cuál es nuestra actitud frente a Jesús. Para nosotros, ¿quién es Jesús? A lo largo de nuestra vida, de nuestra experiencia de fe, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Cómo lo he vivido a lo largo de mi vida? ¿Cómo lo he aceptado? ¿Cómo lo he acogido? Y cómo ese encuentro con Él ha transformado mi vida, me ha cambiado. Pidámosle al Señor esta mañana que, al igual que Pedro, estemos dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías, a acogerlo en nuestra vida, a dejar que Él sea el centro de nuestra vida, a seguirlo aunque hayan dificultades, a ser discípulos, seguidores hasta el final.
Pidámosle, repito esto al Señor, que nos ayude a perseverar, a ser sus discípulos hasta el final.